esto, pero esto es una pregunta 100% contable y como siempre, cada vez que haya una donación o un ingreso extra, es lo mejor consultar cómo reportarlo con el SAT para evitar cualquier tipo de irregularidad. Muy bien, gracias. Nos pregunta Ginette, ¿uno de los socios de una AC, donataria autorizada, puede realizar un donativo de dinero o de un bien? Y en ese caso, ¿es donación o capital? Desgraciadamente, en el tema de donatarias autorizadas tendríamos que ver la autorización del SAT para ver qué tienen prevista en su cláusula de patrimonio, pero podemos verlo más a detalle a través de Appleseed. Muchas gracias, Pame. Nos pregunta Carlos, ¿sería causa de nulidad donar dinero a una asociación civil para cumplir un punto específico de su objeto social y ésta la aplique para otro punto de su objeto social? Sí, sí podrían revocar esa donación, sí, porque sería una donación con una condición, no condicional, pero con una condición de que se cumpla de tal forma para lo que se va a recibir ese dinero. Muchas gracias. Nos pregunta María Adriana, al donarte joyas, ¿qué se debe hacer? No hay como tal una formalidad, la verdad, tendrían que checar el valor de los bienes, pero al ser muebles por escrito y listo. También nos pregunta María Adriana, en caso de donaciones del extranjero, ¿aplican los mismos términos? Los mismos. Gracias. Nos pregunta Paloma, ¿hay un monto que no debe exceder el contrato simple de donación en efectivo? Sí, son creo que 100,000 pesos, pero sí hay un límite. Como buena abogada no se me dan los números, pero sí. Muchas gracias. Después lo vamos a checar, Paloma, para tener también el dato. Muchas gracias, Pame. Tenemos otra duda. Entre las obligaciones del donatario se señala la gratitud y que esta ya no es una obligación legal, sino moral. ¿Nos puede hablar un poco más de este asunto, por favor? Sí, antes se consideraba que al recibir una donación tendría que haber como, digamos, una serie de actos como de pleitesía o de mucha gratitud a la persona que te lo donó, y era un pretexto muy fácil para decir, por ejemplo, mi abuelo me donó a mí una casa, pero nunca lo voy a visitar, te lo quitan por ingratitud. Entonces, por eso fue evolucionando la legislación. Muchas gracias. Es un espectador anónimo, pero también nos puedes decir si se te aclaró la duda que tenías o tienes alguna otra duda en particular, por favor. Y bueno, antes de que continuemos con las preguntas, les pido que nos apoyen respondiendo el cuestionario que lanzamos después del taller. Y otra vez son las 7 preguntitas, nada más para ver si estos temas les quedaron más claros. Y continuamos con las preguntas. ¿Qué elementos deben de estar cuando es donación por un servicio? Una donación por un servicio, como es la donación remuneratoria. ¿Qué tipo de servicio? ¿Un trabajo? No sé si te dieron más. Claro, Ángeles, te pido de favor si puedes extendernos un poquito más tu pregunta para que te demos una respuesta mucho más asertiva, por favor. Tenemos una pregunta de Rita. ¿Se puede donar un terreno ejidal a una AC? Depende qué diga tu certificado parcelario. Los ejidos son un mundo aparte y muy complejo y tendrían que pedir permiso de toda la asamblea ejidal para cualquier acto que pueda afectar la parcela o el ejido. Entonces, eso es un procedimiento completamente aparte. Ok, muchas gracias. Rita, si necesitas que como que se estudie más este asunto, también te invitamos a que por favor, nos pidas la asesoría legal en Appleseed para ver qué se puede hacer. Dejé ya el link en el chat. Nos preguntan, ¿puede una donataria o una AC donar a otra donataria?
yo creo que todas las preguntas de donatarias autorizadas tendríamos que pasarlas a través de Applefeed y ver exactamente qué tienen en su autorización. Y muchas gracias. Definitivamente todas las AC y también las donatarias, pues pueden revisar ustedes sus estatutos y en la redacción ustedes pueden ver ahí si las donaciones o muchas de las cosas que ustedes quieran, si reciben donaciones y demás, casi siempre todo está en sus estatutos y si ustedes no encuentran el apartado, el párrafo y demás, pues con mucho gusto pueden solicitarnos el analizar esos estatutos y ver qué se puede hacer. Nos comentan que sí se aclaró mucho la duda de la gratitud. Muchas gracias, Pame. Y Gracias. tenemos otra. El artículo 2344 del Código Civil Federal habla sobre la donación de bienes muebles. Menciona que aquellos que excedan 5,000 deben constar en escritura pública. Es decir, estamos obligados a dar esa formalidad al contrato. ¿Y qué sucede si no cumplimos con ese requisito? Efectivamente, al exceder de este valor, debe constar en escritura pública y es una obligación y sobre todo es una protección para la persona que recibe esta donación de ese valor mayor, porque al estar en escritura pública se registra en el registro y esto lo hace oponible a terceros, es decir, nadie más puede llegar y decir yo tengo mayor derecho sobre este inmueble, porque la información es pública y primero en tiempo, primero en derecho, entonces eso es muy importante y es una protección más que. Entiendo que puede ser gravoso el formalizar un contrato ante notario, los honorarios notariales normalmente son caros y además hay derechos registrales, pero esto sí o sí se debe hacer. Sí, nos hacen aquí dos observaciones que también son preguntas. En el caso de la pregunta que hicieron respecto de la donación de una prestación de servicios, ¿no sería mejor considerarlo como un voluntariado? Podría ser, sin duda, depende de cómo lo estén manejando. Si van a donar los servicios, es algo remuneratorio. Si va a ser un voluntariado, no es una donación como tal, eso es nada más un acto pues, libre y voluntario. Y respecto a la cifra de 5,000 pesos, nos comenta Juan Carlos, el Código Civil es muy viejo, la cifra no se ha actualizado, pues supongo que quiere ver tu punto de vista. No se ha actualizado e incluso antes hablaban de salarios mínimos, entonces era todavía más complicado porque te decían, si la donación de un bien inmueble excede de 250 veces el salario mínimo vigente, entonces había que hacer la conversión, entonces esa es la cifra actual. Sí, muchas gracias. Pues sabemos que por ahí ya algunos abogados andan viendo que sí se pueda ya como actualizar el código, pero pues se ve un poquito no tan inmediato, ¿no? Entonces, sí. pues con lo que tenemos. Y nos pregunta Ángeles, ¿son los mismos elementos que mencionaste para un contrato de donación de servicios? Sí, correcto, nada más no tiene que estar en escritura pública, tiene que ser es más, no tiene que, puede ser verbal o escrito, y si es escrito no tiene mayor formalidad que un escrito privado. Gracias. Por aquí nos preguntaron mucho si existe algún formato de un contrato de donación. Sí existe y con mucho gusto se los puedo compartir a través de Tere. Sí, muchas gracias, Pame. Si tú y la firma legal nos lo facilitan, nosotros se los podríamos hacer llegar a través de su correo, con el correo con el que se registraron. Entonces, nada más tendríamos que esperar la autorización de la firma legal que nos acompaña el día de hoy y por correo se los estaríamos haciendo llegar. Por el momento yo ya no veo ninguna otra pregunta más que la de Antonio. ¿Ahora se consideran con UMAS las cantidades? No, son cantidades fijas de pesos, no ponen una equivalencia ni a UMAS, ni a UDIs, ni a salarios. Perfecto, muchas gracias. Tenemos por aquí otra pregunta. Si se toma en cuenta como voluntariado, ¿ya no se puede obligar a que se culmine el trabajo acordado? Correcto.
Perfecto, muchas gracias. A todas las personas también que nos están apoyando contestando el cuestionario, por favor, nada más voy a lanzar en este momento también la evaluación de la sesión, con la cual nos apoyan mucho dándonos retroalimentación de este taller para ver, pues después cómo vamos a seguir trabajando con los talleres. Entonces, les pido de favor que nos apoyen. Listo, ya les debió de haber aparecido en sus computadoras, en sus pantallas. Por aquí tenemos otra pregunta. ¿Hay algún espacio donde podamos ver nuevamente la presentación? Hola María Guadalupe, por políticas de la firma, las presentaciones únicamente son en este momento, no las tenemos en YouTube ni en ninguna otra plataforma. Vamos a considerar tal vez en algún momento irlas subiendo, pero bueno, por el momento nada más los invitamos a que asistan a los siguientes talleres. Tenemos muchas veces los temas pues repetidos para que ustedes puedan acceder a estos talleres. Y nos comenta Itzbel. En los estatutos de la AC dice que todas las formas de donación y las enuncia. Son con fines no lucrativos, pero no dice expresamente que las puede recibir. ¿Es necesario reformar los estatutos? ¿Cómo era la primer parte de... Perdóname, Tere. No te preocupes. Dice que en los estatutos dice todas las formas de donación y las enuncia, ¿no? Supongo que todas las formas de donación son con fines no lucrativos, pero no dice expresamente que las puede recibir. ¿Es necesario reformarlos? No, porque justo están diciendo la palabra donación y enuncian, y seguramente ahí son muy amplios los supuestos. Entonces, en principio no, si tienen duda, a través de Tere podemos echarle un ojo a ese enunciado. Sí, claro que sí, podemos leer pues ya la revisión, ¿no? de sus estatutos. Entonces, pues, veo algunas preguntas más y nos dice Aide, ¿dónde podemos recibir orientación de manera correcta? Aide, aquí te voy a volver a dejar el link. Tú puedes entrar con nosotros en Appleseed, la asesoría es completamente gratuita y tenemos toda una red de abogados y de despachos especialistas que nos pueden ayudar a analizar todos estos temas. Entonces te invitamos a que entres a nuestra página. Pame, te tenemos otra pregunta. Adelante. En caso de que no diga donativos, sino apoyos, ¿qué se hace? ¿Se vale? Aunque diga donativos y la positiva diga apoyos, sí, es un poco amplio, no me atrevería a decir si tajantemente o no tajantemente, pero un apoyo puede ser una donación. Igual y lo más conservador sería incluir la palabra donativos como tal. Dejarlo menos sujeto a interpretación. Sí, muchas gracias, Pame. Y nos pregunta Juan Carlos, si se trata de donación en especie, usa la clave que describa el bien que recibes. Si es dinero, el SAT sugiere la clave y nos da la clave. Financiación de ayudas en la página del SAT. Ay, no entendí muy bien la redacción, Juan Carlos, pero bueno, si nos ayudas ahí completando, para que podamos como entender la pregunta que tienes, por favor. Y pues me parece que hasta el momento son todas las preguntas. Entonces, no sé si tengan por ahí alguna preguntita más para que aprovechemos a nuestra ponente. Sí, nos dice Antonio, en el ejemplo de la donación de joyas, si la donataria no las puede utilizar en su objeto, ¿se vale que las venda para hacerse de recursos? Sí, o sea, el donante puede dar joyas y la persona que reciba las joyas decide si las vende, si las pone en un museo, cualquier cosa que a él le sirva, y más si es una asociación civil, claro, no le va a servir de nada tener las joyas a menos de que las subaste o algo así. Sí, exactamente, muchísimas gracias, Pame. Y nos pregunta Itzbe, o sea que sí a ver, Itzbe, discúlpame, es que ya no tengo aquí tu pregunta.
Creo que está contestándole a alguien que preguntó cómo meter la donación de inmuebles en el SAT. Mira, nos comentaba Itzbe, en los estatutos de la AC dice que todas las formas de donación y las enuncia son con fines no lucrativos, pero no dice expresamente que las pueda recibir, y complementa diciendo, no, perdón, que ya está contestada, perdón, Itzbe, perdón. Nos pregunta Sandra, ¿qué tanto es normal en México que las personas decidan dejar en su testamento a causas de OSC? OSC es organización. ¿Qué significa OSC? Sí, organizaciones de la sociedad civil, ¿qué tanto lo pueden dejar en su testamento? Es muy común, sobre todo mucha gente a la que pues, por fortuna le sobra, lo deja así en su testamento, es muy común y normal. Perfecto, muchas gracias. Por el momento yo ya no veo más preguntas. Mira, tenemos algunas más. Yo creo que unas preguntas más para terminar con el taller en unos 5 minutos, si les parece bien. Nos pregunta Ángeles, ¿es verdad que se quitará de la ley el término de donatario autorizado? ¿En qué ley, Ángeles? Nada más si nos lo podrías comentar. ¿En qué ley has escuchado que se quitará el término de donatario autorizado, por favor? O no sé si tú tengas ya alguna idea, Pame. No, la verdad, como todo puede haber muchos rumores, la verdad no lo había escuchado, esperemos que no, pero estaremos pendientes. Así es, entonces nada más si nos ayudas con esa información, Ángeles, y de todos modos, ok, en las leyes fiscales, pues es en leyes fiscales, Pame, la verdad es que en este momento no te podríamos confirmar que eso es cierto, no. Pero pues muchas gracias, también lo tendremos presente para estarlo monitoreando e investigando. Y no veo ninguna otra pregunta por parte de nuestros asistentes, por lo que entonces pues voy a proceder a dar por concluido el taller. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron con nosotros el día de hoy. Felipe nos pregunta respecto de Appleseed. Appleseed, nosotros en Appleseed asesoramos a asociaciones civiles, organizaciones civiles, no atendemos asuntos particulares de manera pro bono, como pueden ser penal o algún asunto que tengan personal, pero sí también les podemos recomendar algunas otras organizaciones que les pueden apoyar en otros asuntos. Nosotros principalmente apoyamos organizaciones de la sociedad civil, pero pues no duden también en acercarse y podríamos darles alguna información que los ayude. Entonces, pues muchísimas gracias. Para acceder a algún despacho pro bono que nos pregunta Alonso, únicamente tienen que entrar al link de Appleseed, hacer la solicitud y nosotros podremos ubicarlos con algún despacho que trabaja pro bono. Tenemos despachos a nivel nacional que conforman nuestra red. Son despachos especialistas en diversas materias, como son fiscal, corporativo, laboral. Entonces, pues los invitamos a que entren y que estén muy al pendiente de nuestros próximos talleres. Y pues nada, para finalizar, Pame, muchísimas gracias por tu apoyo en el taller del día de hoy. De verdad, muchas gracias por la información y supongo que vamos a estar al pendiente también si nos mandan el formato del contrato. Y pues muchas gracias a nuestros asistentes, que este taller es para ustedes, para que estén fortalecidas legalmente, y muchísimas gracias por su asistencia y por su atención. Muchísimas gracias, Pame, y muchísimas gracias a la firma Grant Thornton que nos acompañó el día de hoy. Los vemos en nuestros próximos talleres. Hasta luego. Gracias, hasta luego.